Muy buenas tardes, queridos senderistas. ¿Cómo están? Acá Liliana Krasevak en Senderos hacia la Libertad. Hoy es un lunes más acá en Mantra FM junto a mi querido compañero Claudio Panariti. ¿Cómo estás, Clau? Muy bien, buenas tardes. Y bueno, un nuevo lunes comienza y como todos los lunes acá con una invitada especial, diríamos una invitada trasandina, Sí, ¿no? desde nuestro país Desde hermano limítrofe. exactamente de Chile. Sí. Y bueno, Tenemos el agrado hoy de presentar a la licenciada Daniela Concha de Chile. Ella es educadora diferencial, es psicomotricista infantil, pedagoga de emergencia y fundadora del espacio Pickler, que ahora nos va a contar qué es. Y el tema de hoy, Clau. es cuidar con respeto y acompañar los primeros años a la luz exactamente de la pedagogía Pickler. Así que vamos Bienvenida, a darle la bienvenida a Daniela. Daniela. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de compartir este espacio con mis amigos, amigas de Argentina. Tengo muchas amigas piclerianas en distintos lugares de Argentina, así que es un placer para mí estar en este espacio. Y bueno, que les cuento un poquito de mí, sí. Para la gente que no Eh, conoce y también queda abierto este programa, queda grabado, va a estar en YouTube, en todas las redes sociales. Lo buscan, pueden abajo hacer comentarios del video y Daniela seguramente después también podrá responder. Así que Súper. contanos, si querés presentarte y contarnos qué es Espacio Picle. Ujú. Sí, bueno, como señalabas tú, Liliana, yo soy educadora diferencial de profesión y hace alrededor de 15 años más o menos conocí la pedagogía Pickler acá en Chile. Eh, lo conocí estudiando en la universidad y eso fue, yo creo que un gran regalo para mí porque ya desde mi formación pude como entender más o menos cuál es el camino que quería seguir como profesional. Y fue muy revelador también, como acceder a esos conocimientos acá, eh, que no era no había tanta difusión de estas ideas hace 15 años atrás, acá en Chile. Y bueno, el año 2009 más o menos me invitan a participar de la Red Pickler Chile, cuando se forma acá la Red Pickler. Y ahí empecé un poco como este camino de profundizar en las ideas de la pedagogía Pickler, trabajando harto en la difusión, como un poco en la militancia ya de las ideas piclerianas. Y el año 2013 empiezo mi formación ya profesional. Viajé a Hungría a formarme. Y el año 2016, junto con Alondra Rojas, mi compañera de caminos, fundamos Espacio Pickler. Y la necesidad nace de alguna manera porque queríamos llegar a las familias. Ya nosotras con la red Pickler hacíamos mucho trabajo de difusión a las instituciones, a los profesionales de salud, de educación. Se hizo un trabajo muy bonito acá con salud pública, con jardines infantiles estatales. Logramos llegar a muchas personas a lo largo de Chile y nosotras teníamos la intención de quizás abarcar a un grupo más pequeñito, como llegar a las casas ya de las madres que estaban criando bebés pequeñitos. Y entonces fundamos Espacio Pickler como un lugar de acogida para las familias, para que pudieran conocer más sobre estas ideas. Y bueno, fue creciendo. Hoy día tenemos ya una propuesta que se les puedo contar más adelante. Dale. Em, pero un poco desde ahí surge Espacio Pickler, ¿ya? Para quienes no conocen, ¿Qué es ¿cierto? ¿Qué Pickler? es la Claro. pedagogía Pickler? Les voy a Ujú. contar también brevemente.
Es una pedagogía que lleva el nombre de una pediatra húngara. Su nombre es Emi Pickler. Y lo revelador de esta pediatra es que ella empieza como a desarrollar su pensamiento acerca de la primerísima infancia, de los primeros 3 años especialmente, en la década del 20, ¿ya? Ella en ese contexto estudiaba en Viena, estudiaba pediatría y empieza a cuestionarse la manera en la que el mundo adulto cuidaba a los bebés más pequeñitos, ¿ya? O sea, recién nacidos, primer año de vida, segundo año, esa etapa tan importante como son los primeros 3 años. Y es muy crítica al respecto porque empieza a mirar como los estilos de crianza y ella dice, el bebé es una persona y parece que el entorno no siempre lo trata como tal, ¿sí? No siempre tratamos a los bebés con cuidado, con respeto, con la atención que se merecen. Y entonces ella dice, los bebés tienen capacidades, pero si nosotros no nos damos el tiempo de observar esas capacidades, realmente no pueden aparecer. Es como que quedan dormidas, ¿ya? Y tiene muchas capacidades, ¿sí? Y ella entonces empieza a desarrollar la idea del bebé competente. Así desarrolla este concepto de la competencia, de ser capaces, de ser eficaces en lo que pueden hacer con su propio cuerpo, pero también en la interacción con su entorno, ¿sí? Y yo creo que eso es como algo muy como revelador, revolucionario que trae la autora Pickler en la década del 30, cuando ya empieza a ejercer como pediatra de familias, cuando también se convierte en mamá, tiene a su primera hija y decide acompañar su desarrollo desde una manera distinta a lo que le hacían las familias comúnmente. Entonces ella sabía que su hija y que los niños pequeños tenían capacidades, como por ejemplo, eran capaces de moverse sin que nosotros les enseñáramos cómo hacerlo, ¿ya? Y ella dice, a los bebés no hay que sentarlos, no hay que pararlos, no hay que darles la mano para caminar, porque tienen todas las posibilidades de aprenderlo por sí mismo, ¿ya? Lo interesante es que Pickler empieza a especular sobre estas ideas, pero realmente no lo había constatado, ¿ya? Entonces ella lo hace primero con su hija, con Ana Tardos, quien hoy día sigue su legado y es una maestra de estas ideas. Y ella pone en práctica esto con su hija junto con su marido, que era un un pedagogo progresista también de la época, y logra constatar que su hija, sin ningún tipo de ayuda externa, directa, digamos, no le pusieron cojines, por ejemplo, para sentarla, no la pusieron en una sillita nido, tampoco la pusieron de pie, ¿cierto? Y esta niña logra como desarrollar toda una serie de posturas y de movimientos hasta llegar a conquistar la posición de pie por sí misma. Con esta experiencia, Pickler empieza a acompañar a muchas familias, ¿ya? En Hungría y se hace muy conocida. Se hace como, se hace bien famosa por la manera particular que tiene de acompañar a las familias, ¿ya? Ella, por ejemplo, durante el primer año de vida de los niños, va recurrentemente a las casas a acompañar a las madres. Entonces es como una pediatra pedagoga, ya una pediatra que acompaña la maternidad y les va entregando ciertas orientaciones a las madres en torno a cómo preparar un ambiente enriquecido para que el niño pueda moverse libremente, para que pueda conquistar estos hitos de manera autónoma, y le da mucho valor al juego, ¿ya? Y el lugar que ocupa el juego en la casa, en estas etapas. Y también se ocupa de la relación, ¿ya? Y entonces ella habla de la mutualidad que debe existir en la vida cotidiana entre la madre y su bebé, ¿sí? ¿En qué momentos del día? En los momentos simples, ya como cambiar un pañal, como bañar al bebé, dar la comida, estos momentos que después se denominan en la pedagogía Pickler los cuidados cotidianos.
Y ahí yo diría que es como el corazón de esta mirada. Pickler empieza a desarrollar este camino como pediatra de familias. Como se hace tan conocida en este contexto, en Hungría, después de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno húngaro le pide que pueda dirigir un hogar de niños y niñas, un orfanato, y ahí Pickler se propone como replicar un poco este modelo de familias en la institución, ¿ya? También siendo muy visionaria en este camino, porque en esa época había mucha controversia acerca de los niños institucionalizados, ¿cierto? Empezaban también a surgir todas las investigaciones sobre hospitalismo, Ujú. sobre este trauma infantil que vivían los niños y las niñas después de vivir una separación abrupta, temprana con sus cuidadores. Y Pickler dice, bueno, yo creo que pueden existir instituciones de niños en donde ellos puedan crecer bien y puedan crecer sanos físicamente y psíquicamente. Y entonces ella crea un modelo de educación y de cuidados para la primera infancia basada en su experiencia como pediatra de familia. Ya eso es muy lindo porque finalmente lo que ella dice es que los niños tienen que ser cuidados como en uno, como en su casa, como, ¿cierto? Como en un seno familiar, a pesar de que no estén viviendo con su familia. Y crea todo este sistema de cuidados, obviamente, mucho más eh, profesional, ¿cierto? Con más detalle y sutilezas, porque son niños y niñas que han vivido un trauma, una situación muy difícil de separación con su familia y no requieren cualquier tipo de cuidado, sino que un cuidado de muy buena calidad. eh, y ella forma entonces a las cuidadoras, tiene colegas también, todas mujeres, enfermeras, otras pedagogas, otras pediatras con las que va trabajando en esta mirada. En Y principio no, Daniela le sí, costó con las que estaban, o sea, sí, no pudo, o sea, tuvo que incluir gente, porque claro, sí, venían muy adoctrinadas con las viejas formas y les costaba aceptar, ¿no? Las nuevas hasta que, porque es un cambio de conciencia grande que ella propone, muy grande. enorme, Sí, tal como ¿no? tú dices, no, no fue fácil al principio. Eh, claro, hablábamos un poco como ella habla de esta deformación profesional, ella Claro. contacta muchas, podríamos decir, educadoras de primera infancia, ¿cierto? Enfermeras, que se han formado en esta línea, pero les costaba recibir esta mirada tan distinta que ella proponía, Sí. ¿ya? Que decía, bueno, el bebé tiene capacidades, nosotros como adultos tenemos que dar pausas para que esas capacidades aparezcan, tenemos que tener una actitud más replegada, ¿ya? Pero a la vez comunicarnos con el niño, hablarle como una persona y al mismo tiempo darle espacio para que se mueva libremente. Entonces, en esa época, además, el estilo de crianza y de educación también se estaba transformando después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Toda esta idea de que tenemos que como estimular el desarrollo de los niños, tenemos que hacer por ellos, ¿cierto? Educarles, como toda esta idea, ¿cierto? De la educación más, más Intervencionista, ¿no? enseñante e Claro. intervencionista, claro. Sí. Entonces sí, le costó, pero finalmente convocó a las personas que simplemente estuvieran interesadas en el cuidado de los niños o que les interesara conocer el desarrollo de los niños pequeños. Y entonces pudo desarrollar este modelo y bueno, también hizo ahí mucha investigación también. Entonces, a lo largo de los años, estas investigaciones, estos estudios, son los que han ido como constituyendo lo que hoy día conocemos como la pedagogía Pickler. Estamos hablando del Instituto Loxi, ¿no? Donde ella Estamos está hablando de ese ahí. instituto. Mm. Daniela, Sí, hay, digamos, Amy Pickler eh, empieza todo este movimiento muy cerca de donde en el año, al principio de 1900. 1900, estuvo Rudolf Steiner con la pedagogía Waldorf, ¿no? sí, Y que, sí, o sea, estas personas que vinieron a encarnarse en esta época para Juntos.
fortalecer la niñez, ¿no? Desde la Sí, pedagogía Waldorf y Emmy Pickler. Y digo, 100 años después, porque viste que todo el movimiento antroposófico también cumplió 100 sí, años, y esto también, ¿no? Porque si sí, ella más o menos más o menos en qué año contemporáneo lo... sí, contemporáneo. Claro, de Steiner. ¿cómo lo ves vos con todo lo que está pasando en la humanidad 100 años después? Sí, muy interesante. A mí me pasa que, bueno, leo literatura de pedagogía Baldor, Rudolf Steiner, como eh, toda su visión de los primeros años de vida. Y cuando estudio la pedagogía Pickler, es como esas ideas de alguna manera se encarnan, ¿sí? Se vuelven muy prácticas, muy concretas. Eh, por un lado, me parece maravilloso que estas ideas hayan podido trascender la época. Ujú. Por otro lado, también me cuestiono y digo, ¿cómo el ser humano aún, Aún. ¿cierto?, tiene tanta resistencia para dar lugar y el cuidado que se merece los primeros años de vida, que son realmente trascendentales. Y ahí en la antroposofía hay un estudio muy profundo de ello, ¿sí? Como cada hito de los primeros 3 años de vida son tan no sé si podríamos decir decisivos, pero sí van Justo. a, van a, van a formar, ¿ya? Como la base del cuerpo del ser humano, ¿ya? El erguirse, ¿cierto? Por sí mismo, el andar, el hablar, el pensar, ¿cierto? Que se desarrolla mucho en la antroposofía. Em, cómo son hitos tan humanizantes, ¿cierto? Y la manera en cómo se desplieguen estos hitos van a ir forjando incluso la biografía posterior. Y ahí para mí la mirada picleriana es totalmente convergente, son para mí muy hermanas en ese sentido. ¿Sabés si Em, ellos se llegaron a conocer? Mira, no lo sé, Yo ya no lo también lo sé. pregunté en Hungría cuando Sí, he viajado. Eh, dicen que es probable que sí, se o sea, no, hayan, no que se claro, hayan conocido, pero es claro, probable que Pickler sí haya escuchado las ideas sabido de de Steiner, ambos, ambos, claro. de la antroposofía, porque Pickler era una pediatra, ya una científica, ¿cierto? Claro. Pero, por ejemplo, ella estuvo vinculada a la escuela de psicoanálisis de Hungría, ¿ya? Se dice que es muy probable que Pickler haya estado en contacto con Freud Con porque, Freud, bueno, claro. estaba en 1920 en Viena, donde había pleno auge, ¿cierto?, del Freud. psicoanálisis. Ujú. Y también, por ejemplo, ella estuvo vinculada a, todos los estudios que en esa misma época empezaron a surgir sobre la terapia corporal, sobre la conciencia corporal, lo que hoy día conocemos como el mindfulness, ¿cierto? Sí, Ella estuvo vinculada a ese trabajo, ¿ya? Entonces, y a los principios naturalistas, y a la importancia de la vida al aire libre, la naturaleza, o sea, todos como que tenía una forma de pensamiento que era bien poco habitual en un pediatra, ¿ya? En un médico. Y entonces por eso ella dice, bueno, habla del movimiento libre como todos los beneficios que tiene a nivel del cuerpo físico, pero cuando finaliza sus investigaciones ella dice, esto tiene que ver con el yo del niño, ¿sí? Tiene que ver con la individualidad, tiene que ver con la personalidad. Y ahí uno dice, bueno, esto es como lo mismo que se plantea en la antroposofía, ¿sí? Incluso hay una cita de Pickler muy bonita, que no me la sé de memoria, pero yo cuando la leí, percibí mucho esa esencia de que ella dice como el niño trae sus propios dones, como demos espacio para que esto surja, no interfiramos en lo que la naturaleza ya sabe hacer por sí misma y pone un poco la metáfora de la semilla. Que ya en su interior contiene todo el fruto, dice. O sea, para es mí era muy, gráfico, muy, sí, sí, muy convergente. Entonces, sí, me da gusto también que hoy día, por ejemplo, eso pueda estar más vinculado, más unido
sabemos por la experiencia que hay en un hogar, por ejemplo, en Alemania, en España también hay mayor trabajo sobre esto, incluso en Acá en Argentina Argentina, también, en sí, el hogar Amaranta, sí. ¿cierto? Que hay harto trabajo. Ujú, La Ignacia González claro. Rena, que también hace harto trabajo en esta línea. Y acá en Chile también estamos como ya haciendo más encuentros, que es muy necesario para la época, creo, que estamos Justo, viviendo. Dani, hicimos un programa con Ignacia sobre los gestos de cuidado Ah, claro. y ella nombró esto también y también hicimos otro programa con Magdalena Sanz del Camino del Agua que ella aplica Pickler, digamos, en la pileta, ¿no? Como Ah, el mira. respeto también por la Sí, libertad del movimiento y la confianza, ¿no? Dani, me gustaría dos preguntas. Una, si podés darnos ejemplos de la vida cotidiana sí. que vos observás en general cuando interferimos y cómo sería desde una mirada Pickler. Y Mm. otra cosa que me gustaría como aclarar, libertad en el movimiento no implica dejar al niño solo, ¿no? Es Sí, esto que a veces nos vamos para el otro extremo, ¿no? Nos vamos o para un extremo de demasiado apego o para demasiado soltar. Entonces, ¿cuál es el límite y dónde sí interferir? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Bueno, no sé si es claro. sí. Mm, Mira, ejemplos de la vida cotidiana hay mm. muchísimos, ¿ya? Porque de hecho la pedagogía Pickler se le denomina la ciencia de los pequeños detalles, ¿ya? Entonces hay tantos detalles, ¿ya? De todos los momentos en que los adultos entramos en contacto corporal con un niño, desde, no sé, el gesto de limpiarle la nariz, por ejemplo, ¿ya? En época de invierno que vemos mucho eso, ¿cierto? De estar limpiando la nariz a los niños. Eh, como les decía, los cambios de pañal, las En la comidas, plaza, ¿no? en la plaza, ¿ya? Entonces les puedo compartir algunos ejemplos. Yo Dale, voy a aprovechar de contar la experiencia como mamá. Tengo una hijita de 1 año y medio, entonces me ha tocado como ver esa, qué lindo. sobre todo en la plaza, ¿cierto? Como ese contraste de situaciones muy cotidianas en donde, no, donde veo que los adultos tenemos formas distintas de tratar a los niños. Desde ya el movimiento libre, por ejemplo, ya como les decía, está el hecho de no poner al niño en ninguna situación en la que no pueda como entrar y salir de alguna postura por sí mismo, ¿sí? No, no ponemos al niño en una silla nido, no ponemos al niño con cojincitos así, afirmándolo para que no se caiga cuando lo sentamos, ya no le ponemos ninguna situación en la que no pueda entrar por sí mismo y luego salir por sí mismo, ¿ya? Entonces, el niño aprende por sí mismo a moverse, a gatear, a ponerse de pie y a caminar. Eh, Cuando mi hija cumplió 1 año, todas mis vecinas y la familia y las amigas que tenemos en la plaza decían, ¿ya está caminando? Y era como, no, no está caminando todavía, ya gateaba mucho. Al año 2 meses y ya camina, al año 3 meses y ya camina, y era como ya, no camina esta niña, ¿sí? Todo el mundo quería que caminara. Preocupado. Yo veía que hacía muchas cosas, por ejemplo, sabía treparse un resbalín pequeñito y se lanzaba sola, y, y mucha gente en la plaza le quería dar la mano para que ella lo hiciera, y yo tuve que intervenir muchas veces y decir, no, por favor, no le ayudes porque ella sabe hacerlo. Hasta que al año 4 meses ya caminó, y, pero hubo mucha presión, ¿sí? Entonces ese es un ejemplo muy concreto de cómo los adultos, a medida que vamos como, sobre todo el niño ya cumple el año, presionando a que cumplan ciertos hitos del desarrollo motor. Y al mismo tiempo no les damos espacios para que puedan ellos apropiarse de su cuerpo, ejercitar, ¿cierto? Como veía yo que ocurría en la plaza. Por ejemplo, también una mamá el otro día con su guagüita de 10 meses gateando por la plaza, quería treparse el resbalín desde abajo, ¿ya? Que es lo más natural, porque así es como se le hacía más fácil.
una actividad que le permite ejercitar la musculatura, que le permite trabajar la coordinación, el equilibrio, ya desafiar también su motricidad. Y entonces la mamá viene, lo toma y le dice, no, no se sube por ahí, se sube por acá, mira, yo te ayudo, ¿ya? Y lo sube por la escalera, le da la mano, finalmente lo sube y lo desliza de la mano por el resbalín. Entonces yo decía, qué pena, porque ese niño iba con todo el ímpetu de generar una experiencia de aprendizaje por sí mismo, ¿cierto? De tener un dominio de su cuerpo, de saber hasta dónde puede llegar, cómo puede hacerlo, algo tan importante y fundamental en los primeros años, conocer mi cuerpo, saber cuáles son mis límites, ¿cierto? También aprender a moverme con prudencia, hasta dónde puedo llegar, ¿ya? Los bebés Pickler pueden desarrollar mayor prudencia el movimiento porque no son forzados ni presionados a desarrollar posturas, desplazamientos y movimientos a los que no están preparados. ¿Ya? Entonces después tú tienes un niño que, por ejemplo, va caminando, ve un peldaño y no llega y se tira, sino que presta atención, mira, ¿sí? Si no puede bajar de pie, baja sentado, baja gateando. Entonces, el movimiento es muy interferido en situaciones muy así concretas y pequeños detalles, como les decía. Pero la pedagogía Pickler no es solo mirar el movimiento y el juego autónomo, sino que Pickler dice para que el niño pueda moverse en libertad y quiera de alguna manera separarse del adulto, necesita establecer una relación segura y de confianza. ¿Ya? Y esa relación se construye en la vida cotidiana, en los momentos de cuidado, en la manera en que el adulto le toca, le habla y le da lugar para que pueda el niño sentirse activo en la relación, ¿sí? Se pueda sentir competente en la relación. Entonces, esta idea de la competencia es como un poco en la pedagogía Waldorf se habla de la voluntad del niño, ¿sí? En la importancia del desarrollo de la voluntad. Entonces uno dice, el niño no solo desarrolla la voluntad cuando se mueve y juega, sino que también en otros momentos de su vida, ¿ya? Entonces el niño también necesita sentirse competente, hábil, autónomo, eficaz cuando le están cambiando un pañal, cuando lo están bañando, cuando le están cambiando la ropa, cuando le están dando la comida, ¿sí? Y eso desde el primer día. Y a la vez, Dani, hay un espacio, siempre generar el espacio seguro, ¿no? Para los movimientos, el piso firme, digamos, y seguro. Y por ejemplo, en el cambiado de Sí, pañal, me gustaría que cuentes el espacio, sí, porque no es que perseguimos al niño por toda la casa para cambiarle claro, el pañal, sino sí, que ponemos un límite en ese movimiento libre, ¿no? O sea, hay un espacio sí. destinado a el cambiado de pañal, por ejemplo, ¿no? ¿Es así? Sí, hay un cambiador o mudador, como decimos acá, también diseñado por la pedagogía Pickler, que efectivamente pone un límite físico, ¿ya? Entonces hay un marco de libertad que está acompañado, que no es una libertad sin límites, ¿ya? ¿Por qué? Porque entendemos que la autonomía del niño igual es progresiva, no es que le vamos a entregar toda la responsabilidad, ¿cierto? De dominarse o de controlar sus impulsos, que en los primeros años también son bien intensos y difíciles para los adultos. Eh, entonces hay un espacio físico delimitado en donde el adulto le dice al niño, mira, tú puedes cambiarte el pañal en la postura que tú quieras, ¿ya? Y te puedes mover todo lo que quieras, pero de aquí hasta acá, ¿sí? En este marco físico. Entonces, claro, en un cambio de pañal, a diferencia, ¿cierto?, de lo que conocemos comúnmente, en donde el adulto siempre, por ejemplo, posiciona al niño acostado, voy a decir en la cama la mayoría de las veces, o en estos mudadores incluso que son así muy pequeñitos, el niño acostado, el adulto suele pasarle un juguete, ¿cierto? Algo para que se distraiga mientras yo rápidamente cambio el pañal. Y hago entonces esto como un trámite, una situación muy operativa, rápida. En la pedagogía Pickler, el cambio de pañal es una oportunidad para conocer al bebé, es una oportunidad para fortalecer el vínculo de apego,
es una oportunidad de aprendizaje para el niño y para la niña, un aprendizaje social. em, y es el lugar en donde, un lugar muy sagrado donde sabemos que el niño está aprendiendo del mundo a través de las manos del adulto. Entonces, Pigler dice, no da lo mismo la manera en cómo vamos a cuidar a un niño, porque las manos del adulto son todo el mundo para él, Mm. ¿ya? Y haciendo el link con la pedagogía Waldorf, que dice, el mundo es bueno para el niño. Entonces, ¿cómo es ese mundo bueno que yo le voy a transmitir a través de mis gestos de cuidado? ¿Ya? Y ahí entonces el adulto prepara este espacio físico, le dice y le permite el movimiento libre porque sabe que el movimiento es una necesidad vital, ¿ya? Que no podemos mudar al niño siempre de espalda, ¿ya? El niño va a querer moverse, la guagua de 8 meses va a querer darse vuelta, van a querer tocar, van a querer mirar, están abiertos al mundo, ¿ya? Entonces, no condicionamos esa libertad, pero sí le ponemos un límite. ¿Ya? Y el adulto va aprendiendo, ¿ya? A un poco guiarse por estos movimientos, que Cambiar no un es pañal de fácil. pie, por ejemplo. Puede cambiar un pañal de pie, un pañal boca abajo también, Claro. em, porque lo lindo, lo rico y lo interesante que se va dando acá es que el adulto considera al bebé una persona con capacidades. Entonces, le comenta lo que va a hacer, ¿cierto? Le anticipa, le cuenta, porque no va a llegar y tomar su cuerpo como si fuera una toalla, ¿ya? Es una persona sagrado, ¿cierto? Un cuerpo sagrado. Mis manos le están transmitiendo un mensaje, ¿ya? Un mensaje que dice, bueno, te respeto, ¿cierto? Eres importante para mí, yo valoro lo que tú traes también al mundo. ¿Sí? Me importa lo que tú vas a traer a esta relación, a este momento, y entonces le da tiempo, le comunica lo que va a hacer, pero esto no es un monólogo, ¿ya? El otro tiene un lugar importante, entonces yo también espero que el otro me responda. Y eso ahí es lo que la pedagogía Pikler ya va desarrollando como el concepto de cooperación, que el cambio de pañal entonces no es una operación simplemente, sino que es un acto cooperativo, ya es un acto que hacemos entre los dos como compañeros en esta relación. Como ponerle un saquito o una ropita, uno espera, uno lo hace a veces en automático y forzando los movimientos del niño. Y acá yo lo observé, ¿no? Que se espera que el niño haga el movimiento, por ejemplo, de la manito y de hacer esa fuerza. Y ahí Sí, estaría el diálogo, ¿no? En también el percibir su diálogo. tono Sí, muscular y sus movimientos. Yo aprendí sí. mucho, o sea, lo aprendí tarde digamos, yo soy mamá y me hubiera encantado esto a saberlo, tener más conciencia desde el principio, ¿no? Si bien tuve cuidados, pero a mí me partió la cabeza cuando lo aprendí porque dije, es, y es tan obvio, ¿no? A la vez decís, es sentido común, Sí. pero nos hemos alejado tanto, como decíamos antes, ¿no? Mm, Dani, ¿y querés sí. contar un poquito, digamos, sobre las infancias más vulneradas, Mm, digamos, que fue como ella despliega en el Instituto Loxi, esta, dónde radicaría la diferencia para un niño en una situación tan vulnerable, tan extrema como niños que son arrancados de sus hogares, separados de sus padres por situaciones límites o judicializados, ¿sí? Donde mm, vienen realmente, digamos, como un objeto más que como un sujeto son tratados, y dónde radicaría la diferencia entre mm, el trato habitual y el trato Pickler, ¿no? sí. Bueno, acá hay una diferencia, ¿ya? Porque en el caso, por ejemplo, de niños y niñas que han vivido una situación dolorosa, traumática o que viven en condiciones, ¿cierto?, donde sus derechos se ven vulnerados, em, hay hitos del desarrollo que podrían verse mermados producto de esta vivencia, ¿cierto? O sea, volviendo un poco a hablar de, no sé, el hito de erguirse, de caminar, un gran hito importantísimo en los primeros 3 años, el habla, ¿cierto? El desarrollo del yo en estos primeros años, se podría haber mermado o interferido de alguna manera producto de todas estas vivencias.
¿ya? Y eso lo explica, por ejemplo, los estudios en pedagogía de emergencia, en trauma infantil temprano, toda la literatura en torno al trauma habla de, digamos, el riesgo que corren los niños pequeños cuando se enfrentan a estas situaciones. ¿Qué es lo que pudo como de alguna manera comprobar la pedagogía Pickler con la experiencia del Instituto Loxi? Es que con cuidados amorosos, con cuidados sensibles como los que hemos ido relatando, pero muy detallados, muy rigurosos, ¿ya? O sea, hablamos del cambio de pañal, pero como les digo, Pickler describió todo, o sea, realmente todo lo que es el cuidado de un niño pequeño. Ella describió, creó así como libros muy detallados sobre cómo hay que hacer este cuidado para que la continuidad del desarrollo del niño, eh, voy a decirlo así, pero como que pueda desarrollar una resiliencia, ¿sí? Pueda fortalecerse y atravesar estas dificultades como la separación temprana o distintas situaciones eh, que atentan contra su integridad como ser humano. Ujú. Entonces, por ejemplo, el movimiento libre, el juego, es tremendamente sanador para un niño. Poder vivir la experiencia de su cuerpo después de un trauma, después de una vivencia difícil, ¿ya? Cuando sabemos que lo que ocurre es que el niño como que pierde esos puntos de referencia, ¿sí? Deja de percibirse. Entonces, moverse en libertad es tremendamente sanador para recuperar la experiencia de aquí estoy yo, ¿cierto? Con mi cuerpo. El juego, ya también, porque el juego permite ir elaborando estas vivencias a través del placer, ya de la alegría. El juego conecta al niño con sentimientos muy nobles, muy placenteros. ¿Ya? Entonces, también ahí se producen cambios químicos, ¿ya? A nivel hormonal, ¿cierto? Hay mayor vivencia de una sensación como de mayor relajo, de mayor placer, de mayor alegría. Entonces, en casos de niños que tienen estas dificultades, ¿ya? El juego, el movimiento libre van a tener un carácter más, podríamos decir, terapéutico, ¿ya? Y asimismo, estos cuidados, que si bien en la casa Pickler dicen, nosotros no hacemos terapia, ¿ya? Eh, sí, los profesionales que estudian la pedagogía Pickler y que además tienen conocimientos, por ejemplo, en trauma o en el ámbito de la discapacidad también, pueden poner en práctica estos principios y son tremendamente terapéuticos para los niños. ¿Ya? Entonces, los cuidados amorosos para un niño que ha vivido una situación traumática también le devuelven la experiencia de percibirse, ¿sí? Cuando, cuando ha vivido todo lo contrario. Cuando, por ejemplo, no nos hemos sentido bien tratados, que venga alguien, ¿cierto? Te mire con respeto, te hable con atención y te manifieste lo importante que eres como ser humano, te devuelve la dignidad, ¿sí? Entonces, eh, son tremendamente sanadores, tremendamente curativos, necesarios para la época actual. De hecho, por ejemplo, en las intervenciones de pedagogía de emergencia con niños más pequeños, hoy día también se están integrando estos elementos piclerianos. Ya, en Argentina también tengo un compañero kinesiólogo que hace un trabajo maravilloso con niños y niñas que tienen situaciones de discapacidad. Ya, él también está formado en pedagogía Pikler en Hungría, es un compañero mío, y él hace un trabajo muy lindo, acompañando a las familias. ¿Te fijas cómo él toma estos elementos, ¿cierto? Y los pone al servicio de el desarrollo, podríamos decir que no es tan habitual, ¿ya? No sé si ahí También, respondo tu sí, pregunta. hermoso. Y también pensaba, ¿no? La vivencia de un niño que está un rato en un hogar, después lo trasladan a otro y tiene el regalo, por ejemplo, de llegar a un lugar así, con esta conciencia, aunque sea un Mm, poquito tiempo que esté, se lleva ese registro, ¿no? En el sí. alma, porque nos conocemos a una compañera que ella de chiquita estuvo en un hogar Mm, eh, y bueno, se acuerda, ella tiene el registro de una persona cuando la miró especialmente y dice que mm, eso
eso le devolvió, o sea, la trajo y fue un gesto, un día, un momento que ya le Exacto. cambió la Sí, infancia, digamos, le cambió, o esto que vos decís, le devolvió la dignidad, ¿no? sí, Eh, y es una necesidad humana ya de mirada y de tener un referente. Pensaba, digo, en los conceptos estos de hospitalismo, marasmo, que ya el doctor René Spitz ya hablaba de que sí, digamos, vos podés cambiarle el pañal a un bebé, darle de comer, bañarlo, todo, pero si no hay un vínculo de apego y de referencia, por eso esto sí, Pickler lo marca también, ¿no? Como importante el vínculo de apego, porque, sí. digamos, todo esto que vos contás, Dani, hermoso, hay un Mm, adulto que está presente. Y esto mm, también es tan difícil en nuestro tiempo, ¿no? Como, sí, bueno, hacemos los momentos estos claves que vos decís durante el día muy en automático o si no estamos ahí presentes porque estamos con la cabeza en mil cosas o el celular, ¿no? sí. Observás un poco este acelere que tenemos los adultos hoy día a la hora de estar con los niños. Sí, lo que dices tú, como la falta de un referente, Eso, ¿sí? En las instituciones, eh, por ejemplo, en los hogares que existen todavía acá en Chile, la rotación de personal, la rotación de adultos, ¿cierto? Es constante y uno de los elementos como más importantes ahí que desarrolla Pickler en el instituto es la presencia de un adulto significativo, un adulto que esté más estable justamente en esos momentos. Em, y, y ahí es bien lindo porque ella no habla de vínculo de apego propiamente tal, en esa época todavía no había investigación en este campo, pero ella sí se da cuenta que la estabilidad es fundamental para la seguridad y la predictibilidad, que son como dos conceptos que después se desarrollan harto en las teorías sobre vínculo de apego. ¿Ya? Es decir, un adulto estable, porque solo un adulto estable puede conocer al niño. Si estamos cambiando constantemente a los adultos que es lo cuidan a que ese pasa niño, hoy, claro. no logran conocerlo bien y además el niño tiene que hacer esfuerzos constantes por adaptarse a las formas distintas de todo. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de predictibilidad, también hablamos de una coreografía del cuidado, ¿ya? En la pedagogía Pickler. Hay una coreografía del cambio de pañal, una coreografía de la alimentación, de la vestimenta, del ritual de sueño, del baño. Como te digo, ella describió todo así muy, muy detallado, paso uno, paso dos, así como muy, muy, muy organizado, porque ella sabía que en la institución esto era fundamental. Entonces, para las cuidadoras en el hogar, así como paso uno, paso dos, paso tres, todas tenían que brindar cuidados de calidad y entonces los niños no tenían que adaptarse constantemente a formas de cuidado distintas, Interesante. ¿ya? Pero en la familia, ella dice, no, no dice a las mamás así como paso uno, paso dos, no es tan estricto en la familia, pero sí les dice, mira, cuando tú vayas a hacer un cuidado con tu hijo, háblale antes de hacerlo, ¿ya? Dale tiempo y permítele que pueda cooperar. Te fijas como que la mirada igual es distinta, porque en la casa, en la maternidad, obviamente se vive un fenómeno totalmente distinto a lo que es ser una cuidadora. La cuidadora tiene que, de alguna manera, desarrollar, ¿cierto? Eh, como esta imagen amorosa hacia el niño. La madre lo tiene más, ¿cierto? En la mayoría de los casos instintivamente. La cuidadora tiene que desarrollar una competencia para tener estos cuidados amorosos. ¿Ya? Por ejemplo, acá en Chile, con Espacio Pickler, llevamos 2 años acompañando a la Fundación San José, que es una fundación que acompaña a niños y niñas en una institución. También acompaña a familias de acogida y tiene un programa de adopción. Y Espacio Pickler trabaja con los tres programas. Entonces, vamos al hogar, hacemos asesoría, acompañamiento a las cuidadoras para entregar estos conocimientos de cuidados cotidianos amorosos, la importancia del movimiento libre. Y luego, por ejemplo, hacemos talleres con las familias de acogida y talleres con las familias que van a adoptar y con las familias que ya han adoptado un niño.
¿qué es lo que está pasando? Ya llevamos 2 años. Que la familia que recibe un niño, ya, que adopta un niño, ya viene, ¿cierto?, de la familia de acogida que ha implementado algunas de estas ideas mientras el niño está en tránsito, ¿cierto? Y la misma familia de acogida, cuando hace la entrega a la familia adoptiva, le transmite estas ideas del cuidado respetuoso, del movimiento libre. Y eso ha sido, pero súper lindo porque nos han llegado incluso familias adoptivas después a los talleres que hacemos en Espacio Picler y nos dicen, bueno, nosotros llegamos acá desde la fundación, ¿ya? Y nos interesó mucho esta mirada en la crianza y queremos aprender más. Entonces, eh, tratamos, ¿cierto?, de poner ahí como un granito de arena para que los niños que viven situaciones difíciles puedan tener una continuidad del cuidado amoroso y del trato digno y con respeto posterior, ¿cierto? En la institución, pero también con la familia acogida o con la familia adoptiva. Maravilloso, ¿no? Que haya estos Ujú. espacios y maravilloso la historia de estas personas que han tenido un sentido común, porque Pickler Sí. era pediatra, como vos contaste, y que empezó a intuir, a percibir esto que necesita el niño, ¿no? Y que hoy por hoy está, Nos alejamos. nos alejamos mucho los adultos por el entorno, por el trabajo, por la necesidad y bueno, esto, ¿no? Y 100 años después tenemos la antroposofía, la pedagogía Waldorf, la pedagogía Pickler, que está Mm. vigente y que más aún todavía con esta necesidad de apoyar la niñez, que es el futuro de la Claro, humanidad, ¿no? sí. Pero bueno, es muy lindo conocer que en diferentes momentos estuvieron estas personas y dejaron su legado, ¿no? Ujú. Es muy interesante todo el trabajo, ¿no? Porque vos contabas que Pickler tuvo problemas con las personas y Mm. se me vino a la mente Bernard Liebig, ¿no? Que Mm. también él tenía más problemas con los que estaban Trabajando. trabajando que con los pacientes, ¿no? Entonces, esto de la resistencia al cambio de los seres humanos es increíble. Y yo creo que viene por esta educación que tuvimos, ¿no? O sea, nosotros estamos cerca de los 50 y tantos, y Claro. tuvimos una educación que era muy a rajatabla, muy autoritaria, Ujú. todos igualitos, y acá este, El es respeto. el respeto, la humanización del niño, ¿no? Es Sí, maravilloso. Hermoso. Sí, 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 sí. Y tan, claro, nos obliga siempre a la autoeducación, ¿no? Como a mirarnos, sí. como a estar presentes, que para mí es como un ejercicio cotidiano para todos, ¿no? Porque Pickler podemos llevarlo también a nuestras relaciones, digamos. Hoy hablamos con Totalmente. los niños, pero Sí, Pickler es incorporarlo en una forma de vida, sí. Mm. incluso en la relación con nosotros mismos, ¿no? Cuando tomamos un vaso de agua, cuando nos secamos, cuando nos bañamos, cuando comemos, digamos, ahí también podemos ver esto. Dani, ¿y alguna bibliografía y también después si querés dar algún contacto o algo, contarnos un Claro. poquito más para la gente que quiera profundizar? Bueno, hoy día tenemos harta literatura en español. Hay, bueno, un clásico libro, ¿cierto?, donde está toda la investigación sobre el movimiento libre de la doctora Amy Pickler, que se llama Moverse en Libertad. También tenemos un libro de juego que se llama Los orígenes del juego libre. Em, Hay un libro que se llama El adulto y el juego del niño, que es de Ana Tardos. El baño, el arte del cuidado, que ahí es como un capítulo de los grandes libros que Pigler escribía para las cuidadoras y viene así súper detallado cómo limpiar los pliegues del bebé, por ejemplo, como ya muy, muy detallado. Creo que son libros así muy, muy buenos. Hay una página también que yo recomiendo harto porque tiene literatura mucha literatura para descargar,
que es la página piclerloxi.org del País Vasco. Ellos tienen mucha literatura de confianza muy buena para ahí Profundizar. nutrirse, Ujú. hay muchísimo. Eh, y bueno, en Argentina también ustedes tienen ahí grandes referentes en estas ideas. Hay una compañera, por ejemplo, que vende harto, vende los libros, ella es la que tiene como tiene la posibilidad de vender los libros que se venden en Hungría en Argentina. Ah, ¿Ya? Voy a dar autoriza. el dato porque Ah, me parece muy Sí, importante. sí, Se sí. llama Pintitas Juguete y es Nuria Barreiros, una compañera también. Eh, y bueno, nosotros acá en Chile estamos con Espacio Picler. Por un lado hacemos, como les decía, harto acompañamiento familiar. Tenemos grupos de juego, hacemos talleres, charlas para familias. Pero ya hace unos años, yo diría que, claro, justamente con la llegada de la pandemia, nos fuimos expandiendo a hacer más actividades online y gracias a eso hemos podido llegar a distintas familias, ¿cierto? De Argentina, de Perú, de España, en fin, de distintos lugares. Así que hacemos talleres también y charlas sobre temáticas de crianza desde la mirada picleriana online. Y también tenemos formación para profesionales. Una de nuestras formaciones más, que ya lleva varios años, es el seminario online, en donde hablamos de desarrollo de 0 a 3 años, desde esta mirada, pero también desde las nuevas investigaciones que respaldan, ¿cierto? Lo que Pickler ya investigó hace tantos años, ¿sí? Y ese es un seminario 100% online que dura entre 3 y 4 meses y pronto viene ya la difusión de la versión 2025, donde también vamos a contar con compañeros de Argentina que van a estar contándonos ahí su experiencia. Así Y que un dejo a mail todos para invitados. contactarlos. Contanos un Sí, mail. nuestro correo es contacto@espaciopicler.cl y nuestro Instagram es espaciopicler, la web es espaciopicler.cl también. A través de esos canales llegan y pueden conocer todas las actividades que estamos desarrollando. Hermoso. Sí, Bueno, bueno, desde nuestra parte agradecerte, nos quedan 2 minutos y bueno, Buenísimo. lo que quieras, como para ir cerrando este encuentro tan lindo de la sí. pedagogía Pickler y del respeto hacia la niñez, ¿no? Sí. Bueno, yo quisiera dejar un mensaje sobre la importancia del observar al niño. Pickler tenía un lema que era observar más e intervenir menos. Cuando uno empieza como a desmembrar estas frases, se da cuenta que todas las claves, todas las respuestas que uno pueda tener, ¿cierto? A las preguntas, a las inquietudes, ya sea como mamá, como profesional, están ahí, en la posibilidad de observar, ¿ya? Yo los invito a que se den tiempo simplemente a observar a su hijo, a observar a ese niño con el que trabajan, eh, a las madres que tenemos tantas cosas, ¿cierto? Tanto ruido mental, tanta carga. eh, no se olviden de sentarse un momento a ver cómo su hijo o su hija se mueve, cómo juega, qué cosas le interesan, cómo toma los objetos, ¿ya? Cuando hacemos este gesto y esta actitud de observar, podemos ir cambiando la imagen interna que tenemos del niño, los prejuicios que tenemos, las dudas que tenemos y encontrar respuestas de nosotros mismos, ¿ya? Y esa es una clave pikleriana. Entonces, observando al niño, yo tengo respuestas sobre mí también, ¿ya? Esa sería como quizás una manera linda de cerrar, Ujú. sin tener formación ni nada. La observación nos entrega mucho. Yes. Bueno, Daniela, un gusto enorme conocerte y Para mí también. escucharte. Para mí Les también muy rica la conversación. Sí, Muchas gracias. muy rica, muchas gracias, un gusto. Muchísimas gracias, Daniela. Y bueno, Nos despedimos, nos Clau, hasta la despedimos, próxima. Tito, así que nos vemos el próximo lunes. Buena semana y gracias, Daniela.
Mucho Chao, cariño. Gracias a chao a ustedes. todos. Chao.